Hola, en este video vamos a discutir un método de imputación que se llama tratamiento de casos completos, o como dije en el video anterior, eliminación por lista. El tratamiento de casos completos consiste en descartar todas las observaciones en donde falte alguno de los datos en cualquiera de las variables. Si pensamos en un set de datos, como si fuera una tabla en donde las columnas son las variables y las observaciones son las filas, entonces en el tratamiento de casos completos lo que hacemos es eliminar todas las filas, es decir, todas las observaciones en donde haya un dato faltante para alguna de las columnas. O en otras palabras, tratamiento de casos completos significa tratar, analizar solo aquellas observaciones que presentan valores en todas las variables. El tratamiento de casos completos se puede aplicar tanto a variables numéricas como a variables categóricas. Veamos esto con un ejemplo. En este set de datos tenemos 4 variables que son género, precio, marca del auto y motor. Y tenemos unas cuantas observaciones en donde tenemos algunos valores para cada una de estas variables y también tenemos algunos datos faltantes. Entonces, en tratamiento de casos completos, lo que sucede es que estas observaciones en donde faltan datos en algunas de las variables, por ejemplo, en la primera falta un dato en la primera variable, en la segunda falta un dato en la tercera variable, van a ser eliminadas por completo del set de datos, de manera que solo trabajamos con aquellas observaciones que presentan valores en todas las columnas. Así de sencilla es la técnica. Las condiciones para aplicar tratamiento de casos completos es que los datos faltantes falten de forma completamente aleatoria, es decir, que no haya ninguna introducción mecánica de un dato faltante en la variable. Las ventajas de esta técnica de imputación es que es muy fácil de implementar, no requiere la manipulación de datos, solamente estamos eliminando observaciones, y mantiene la distribución de las variables. Las limitaciones de esta técnica, sin embargo, incluyen que puede excluir una gran proporción de los datos, si hay una gran cantidad de variables y las observaciones presentan datos faltantes en muchas de estas variables. Observaciones que son importantes para predecir lo que queremos predecir pueden ser eliminadas, y esto en realidad pasa más que nada si los datos faltantes no faltan en forma aleatoria. La técnica de tratamiento de casos completos también puede generar un sesgo en los datos. Si los casos completos no son representativos de la muestra original. Y lo importante es que modelos construidos luego de aplicar esta técnica de imputación no van a saber cómo transformar el dato faltante para luego poder producir una predicción. ¿Cuándo entonces podemos usar tratamiento de casos completos? Las reglas básicas que podemos seguir es que los datos que falten de forma aleatoria y que el total de observaciones que presenten datos faltantes en alguna de las variables no sea mayor que un 5%. Si esto no es así, entonces usar esta técnica puede introducir sesgos en el dataset que estamos usando. Hay un Jupyter Notebook que preparamos para demostrar las técnicas de tratamiento de casos completos. Ahí vas a ver cómo aplicar esta técnica haciendo uso del método de pandas DropNA. Y también ahí vas a ver cómo esta técnica afecta o no la distribución de las variables luego de la imputación. Así que luego de este video, asegúrate que lees este notebook con atención. Y nos vemos en el próximo video.